Le vamos a preguntar por qué, cuál es su objetivo y cómo analiza la política que está tan discutida hoy en el seno de la opinión pública. ¿La tenemos ya? Sabrina. Sabrina, buenas tardes, gracias por este contacto. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? La primera pregunta es ¿por qué? Bueno, a ver, en principio yo estudié primero ciencia política, después historia, o sea, siempre tuve interés por la política. Y lo que me pasó puntualmente a partir del año pasado, hace un año exactamente, cuando me di cuenta que ya los chicos llevaban mucho tiempo sin ir al colegio y nadie estaba planteando esa situación en la esfera pública. Ahí empezamos a conversar con los miembros de Padres Organizados, muchos de los cuales son amigos míos, y me di cuenta que había que articular con la política para resolver esta situación, para hacer que los niños y los jóvenes no fueran las mayores víctimas de la pandemia. Entonces, bueno, ahí terminamos organizando con un grupo de militantes de Juntos por el Cambio, todos jóvenes, una participación en el Palacio Pisurno que se dio el 21 de septiembre y cada vez más comprometida. Y la verdad es que creo que estamos en un momento de la Argentina que yo estoy segura de que es la mayor crisis de la historia política, económica, y que necesita el compromiso de todos. No es haciendo lo mismo con las mismas recetas, con las mismas personas, que vamos a lograr un giro que cambie nuestro presente y nuestro futuro, y por eso es que decidí involucrarme en términos personales y participar políticamente. Sabrina, sé que sos muy tuitera y esta mañana decías, ¿no? Los K prometieron volver mejores y son el peor gobierno desde 1983. Una frase contundente, ¿por qué? Bueno, me parece absolutamente evidente que este año y medio de gobierno de Alberto Fernández no solo ha sido una catástrofe en términos sanitarios, cómo se ha manejado la pandemia. Estamos hoy ante la situación, ante la cartita a Putin reclamando las segundas dosis, todo el manejo de la pandemia fue terrible, y además a costos muy altos, tanto de la economía como de los derechos individuales. Claro. Tenemos, los temas pasan, son tantos que pasan. Tenemos argentinos varados en el exterior que no pueden volver a su país. Eso es abandono de ciudadanos. ¿Cuándo sucedió eso desde el 83 para acá? Es cierto. Ahora, Sabrina, muchos te van a considerar un outsider de la política. Le va a pasar lo mismo tal vez a Martín Tetaz, con quien vamos a hablar en el pase luego con Luis Majul. Majul dice que hay que tener el cuero duro para meterse en política. ¿Tenés el cuero duro? ¿Vas a bancarte ahora a la embestida de quienes te van a criticar a más no poder porque van a decir, no, se metió en el negocio de la política, todos buscan cargo y eso es lo que está haciendo Sabrina? ¿Cómo vas a resistir a eso? ¿Qué pensás? Mira, lo estoy endureciendo a una velocidad enorme. La verdad es que yo tenía mis trabajos, no estoy buscando cargos. Yo hago esto porque realmente creo que para seguir viviendo en este país, y sobre todo para que este sea el país que mi hija elija para vivir y que tenga un futuro y que todos los ciudadanos podamos vivir más tranquilos, creo que es necesario involucrarse. Realmente me parece que es un momento en el que nuestra crisis es tal que también eso genera la oportunidad de dar debates en serio. ¿Qué vamos a hacer con la mitad de los argentinos que son pobres? ¿Qué vamos a hacer con todos los ataques a la división de poderes que nos lleva todo el tiempo el gobierno de Alberto Fernández? ¿Qué vamos a hacer con lo que está pasando con la justicia? De nuevo, todos Sabrina, los días hay noticias. Sí. Permitime que sumo a Luis Majul, que ya está con nosotros y por supuesto quiere preguntar como buen periodista que es. Luis, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches Agustina, buenas noches Hugo, buenas noches Sabrina, muy interesante escucharte, te escuché el otro día también con Johnny Viale
y por eso quise entrar un poquitito antes ahora para preguntarte algo vinculado con la educación. Vos el otro día dijiste que el impacto sobre la educación argentina todavía no se midió claramente, pero ya es altamente desastroso. Incluso mencionaste casos de niños y niñas, creo que hablaste de tu niña incluso, con los problemas de educación que está teniendo derivados del cierre, yo diría compulsivo y larguísimo de las clases. Estaba revisando datos internacionales. Argentina es uno de los países que más días seguidos sin clases tuvo, de días seguidos con las escuelas cerradas tuvo. ¿Cómo estás analizando eso y cómo lo mensuras? Te diría compulsivo e irracional, y por otro lado, no es que la Argentina es uno de los países que más días sin clases tuvo. La presencialidad completa fue anunciada en la ciudad de Buenos Aires el último lunes. En el resto del país hay cientos de miles de niños y jóvenes que siguen sin ir al colegio hoy. Chicos que no pisaron el colegio todo el año. O sea, no hablemos de esta situación como una situación ya solucionada. Tenemos un problema enorme y la verdad es que los niños, por suerte, gracias a Dios, en esta pandemia son los menos perjudicados. Siempre al contagiarse sabemos, tenemos datos, tenemos muchísima información ahora de que para ellos son siempre cuadros muy leves. Y sin embargo, se los terminó obligando a encerrarse en sus casas, a no ver a sus compañeros, a no aprender, todos los daños también ligados con la salud en términos psicológicos, en términos de desarrollo emocional, que Sabrina, todo lo que hizo este gobierno en ese sentido, perdón, y quiero agregar una cosa más, y cuando se termine de solucionar la presencialidad, espero tener un debate sobre la calidad educativa actual, claro. porque todos nosotros, todos los que somos padres, vimos qué es lo que están aprendiendo los chicos en el colegio. Tenemos que hablar sobre las cosas que la educación es el futuro y el futuro está embargado claramente sin escuelas. Permitime que sumemos a Martín Tetaz, que es otra persona que en este caso no viene de la carrera política, o sí, y se suma, y lo queremos saludar al querido Martín Tetaz. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va, Martín? Hola Hugo, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Estás preparado para la campaña? Hugo, disculpame que te interrumpa. Buenas noches, ya hace tiempo que buenas noches. Hugo. Buenas noches. Colgado con la tarde, pero ya el sol ya se puso hace tiempo. Déjame que te diga, Martín, te vi muy picante, igual que a Sabrina. Yo los veo por ahora, y cosa que me alegra, muy frescos, con mucho coraje y muy picantes a la hora de decir las cosas como son. Después las elecciones dirán lo que deban decir, pero te vi, Martín, discutiendo sin miedo con Nicolás del Caño, diciendo vos fuiste a comprar dólares al Banco Nación mientras decías una cosa, hiciste la cola para irte a comprar dólares. Con esta chica Úrsula, nunca me acuerdo el apellido, ¿cómo se llama? Vargés. Y además, el otro día te escuché algo que es parecido a las nuevas voces que estoy viendo ahora, igual con Sabrina. No te lo había escuchado antes. Por primera vez planteaste una solución posible para empezar a terminar con la inflación. Es cierto que yo estaba descansando, tirado mirando televisión, pero ¿escuché bien? ¿Vi bien, Martín? Sí, aprovecho para saludar a Sabrina, que la veo en pantalla ahí. Efectivamente, porque no hay más margen, Luis, para las promesas. O sea, nosotros no podemos... el estado de las expectativas en Argentina no admite que alguien haciendo política, menos alguien que se suma recién a la política, le pida a la gente confianza o le pida a la gente otro tipo de cosas. Acá hay que explicar concretamente cómo vamos a resolver los problemas, y el problema de la inflación es un problema puntual. Primero, es el problema central de la economía argentina. Segundo, depende mucha gente no lo sabe esto, pero el Banco Central está regulado por una ley del Congreso que se llama Carta Orgánica del Banco Central. Entonces, Perdón. Escuchen esto, que muchos periodistas y muchos economistas no lo saben, y es un dato importantísimo. Y agrego para cerrar el paréntesis. En el marco de la presentación de ayer, de las listas del Frente de Todos, yo digo, no hablaron, un segundo por favor, me voy a detener en esto porque me sorprendió mucho, y los medios casi no hablaron de economía, no hablaron de educación, no hablaron de promesa, de pobreza. Dijeron, Massa dijo, bueno, la pandemia nos puso en pausa, pusieron el freno de mano, la economía es un desastre.
todos los datos de la economía, la pobreza, la desocupación, el quiebre de empresas, son un desastre. Es cierto que hubo pandemia en todo el mundo, pero en la Argentina el impacto es mucho mayor. Perdón, Martín, quería decirlo, dale. No, y además con el tema de la inflación que estábamos comentando, cuando vos mirás alrededor, todos los países del mundo lo resolvieron. Quiere decir que si quedan solo 5 o 10 países con inflación en el mundo, es porque evidentemente desde el punto de vista técnico sabemos cómo hacerlo. Y cuando yo empecé a contar algunas de las ideas que tenía con el tema de la inflación, alguno me dijo medio en broma, medio en serio por las redes sociales, bueno, pero vos no vas a ser ministro de Economía, vos vas a ser diputado. Y justamente me sorprendió porque tuve que explicar que en realidad la ley que regula el funcionamiento del Banco Central es una ley que sale del Congreso. O sea que la chance que tenemos de sacarle el Banco Central al presidente, de sacarle la máquina de hacer billetes al presidente, que no tengan ninguna duda que si nosotros logramos ese consenso, se termina la inflación en Argentina. Y eso es algo que se hace desde el Congreso, no desde el Ministerio de Economía. Perdón, también recordó Martín Tetaz, algo que yo había contado en mi libro de Lieja, que a Martín Redrado lo echaron del Banco Central porque se negó a que le manotearan la maquinita de hacer billetes. Y eso fue lo que produjo después el cepo, la inflación y la entrega de un gobierno, porque lo que entregó Cristina como gobierno fue una bomba de tiempo, aunque ella dice que éramos todos felices, desde el punto de vista económico, social, de la educación y hasta cultural, ¿o no, Martín? Una bomba porque atrasó el tipo de cambio real, o para ponerlo en castellano, abarató el dólar 53% en un contexto en el cual no sobraban dólares en la economía, en una remake de La Plata Dulce, digamos. El último que había hecho una cosa así había sido Martínez de Oz a principios de los 80, y ya sabemos que terminó muy mal. Entonces, obviamente iba a terminar mal esa película de Plata Dulce. Claro, sí, para ganar elecciones está buenísima porque todo el mundo quiere que el dólar esté barato, porque entonces mi salario, como yo cobro en pesos, cuando el dólar está barato yo estoy dulce también. Esa plata dulce siempre termina mal. Eso fue lo que hizo Cristina y lo que explotó en el 2018. Pero vos hacías un punto clave, Luis, que es que tanto Cristina como después Macri también, porque Macri también tuvo la desaveniencia con Sturzenegger por el manejo del Banco Central a fines del 2017, principios del 2018. Siempre terminó mal eso. Entonces, no puede ser que ningún presidente, ni este que está ahora, ni el que viene, le toque a Juntos por el Cambio o le toque continuar a Kicillof o al que sea, no puede ser que ningún presidente vuelva a tener control sobre la máquina de hacer billetes en Argentina. Hay que sacársela, hay que sacarle las reservas y la máquina de hacer billetes al presidente y devolvérsela a la independencia del Banco Central desde el Congreso, ¿no? Yo quería, Martín, compartir, Agustina, Hugo, con Sabrina también, algunos cuadros que estuvimos revisando. Claro, porque empezó la campaña, sobre ¿no? educación, sí. Yo a las 8:30 voy a ir con mi editorial, que tiene 2 palabritas: háganse cargo. La palabrita de háganse cargo. Hicieron una presentación de lista y no dijeron nada. Nada, desde que empezaron a gobernar hasta ahora. Pero quería compartir primero este cuadro. Es un cuadro que se va actualizando y es un cuadro de Bloomberg, y es el cuadro de resiliencia al COVID. Que obviamente este cuadro de resiliencia al COVID implica también temas culturales y de reacción y de salud pública. Mide a 53 países. En este cuadro ustedes van a ver los 5 primeros mejores países para pasar la pandemia, y ahí están: ayúdame Hugo, ayúdame Agustina, sí. Primero Estados Unidos, segundo Nueva Zelanda, Suiza, cuarto Israel, quinto Francia. Bueno, y los peores, claro. Indonesia, India, Malasia, Filipinas y Argentina. Pero Argentina es el número 53 sobre 53 países analizados. ¿Por qué, Sabrina? ¿Por qué estos números, que son fehacientes, con datos tangibles, dan como dan? Porque lo que nosotros vimos como la Argentina, en la Argentina, al transitar este año y medio de pandemia, no es solamente una cuestión sanitaria y de su manejo. Lo que nosotros vivimos fue un atropello absoluto a las libertades individuales, a la posibilidad de trabajar, a la posibilidad de abrir los negocios, a la posibilidad de ir a las escuelas, a la posibilidad de salir de nuestras casas. ¿Cuánto tiempo estuvimos absolutamente encerrados en nuestra casa? Tuvimos los encierros continuos, las cuarentenas,
de las más largas del mundo y entre los países democráticos encabezando el ranking. Es una locura lo que los argentinos vivimos durante este año y medio. Esto no se trata solamente de una cuestión sanitaria pésimamente manejada. Además de eso, se trata de el atropello continuo que hicieron sobre nosotros y cómo utilizaron la pandemia políticamente. ¿Y para qué la utilizaron políticamente? Para la liberación de Vudú, para la liberación de los presos de los delitos de corrupción del kirchnerismo. Eso es lo que hizo este gobierno. Y no se hace cargo en la presentación que hicieron ayer de las listas, y no se hizo cargo Alberto Fernández el 1 de marzo cuando inauguró sesiones en el Congreso y tenía que rendirnos a todos los argentinos cuenta de cómo manejó su primer año de presidencia. Definitivamente, comparto con vos, Luis, no se hacen cargo de nada. Es un gobierno absolutamente irresponsable. Yo, Sabrina, antes de despedirte, no sé si tiene alguna otra pregunta para Sabrina, Agustina y Hugo. No, yo quiero antes de eso, quiero decir una cosa que me la recordó Sabrina recién. Porque en la Argentina una noticia tapa la otra. Ustedes saben que, bueno, ya puede hacer salidas transitorias por libertad condicional. Vudú, ya saben que porque hizo cursos de, qué sé yo, Ikebana, un chiste de especialista en eventos. ¿Ustedes saben que Vudú sigue cobrando como vicepresidente la pensión graciable? Esa inmoralidad, ese cachetazo a todos los argentinos que cobra cerca de 600.000 pesos con descuentos, con aporte, más allá del salario o del honorario que tiene como asesora su mujer en el Congreso, aunque no pisó, argumentando que tiene que cuidar a los 2 mellizos que tienen menos de 5 años. Pero de nuevo, el primer vicepresidente de la historia argentina, condenado, con condena firme por corrupción, por robarse la máquina de hacer billetes, preso y ahora en libertad condicional, por una decisión del ANSES, de este gobierno, no del anterior, le pagan como pensión graciable de nuevo casi 600.000 pesos. Para mí es un cachetazo sin lugar a duda. Lo quería decir, no me quería perder el dato, chicos. Sí, yo quería preguntarle a Sabrina, si es posible, como investigadora y breve, ¿cómo puede ser que en el conurbano más empobrecido, donde 6 de cada 10 chicos son pobres, todavía haya simpatías o un tejido constituido para creerle, digamos, al kirchnerismo o en todo caso todavía no definido a nivel de elecciones? Bueno, me parece que ahí hay que entender las identidades políticas de los ciudadanos y que las identidades políticas muchas veces están unidas a elementos que tienen que ver con construcciones que superan la coyuntura. La realidad es que el gobierno kirchnerista, tanto el de Cristina Fernández como este de Alberto Fernández también, tienen una expertise en crear simbólicamente mentiras con las que todo el tiempo están tratando de confundir a la ciudadanía. Parte de eso es el pero Macri. Lo que está pasando hoy son problemas heredados. Lo mismo decían durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, hay un lugar en donde muchas personas siguen votando aquello que conocen y que estoy absolutamente segura, como sucedió en el 2015 y como va a suceder ahora en esta elección del 2021, la ciudadanía está abriendo los ojos, está viendo la realidad y va a buscar opciones diferentes, opciones que los dejen vivir más tranquilos. Gracias, Sabrina, que por este puedan contexto. hacer su vida sin que la política se meta para arruinársela. Sabrina, la última y breve. Si llegás al Congreso, ¿cuál va a ser tu primer proyecto? Yo quiero trabajar sobre educación y quiero trabajar sobre calidad educativa. Hay muchísimas discusiones que nosotros tenemos que dar, como decía antes, en serio, sobre formación docente, sobre las pruebas. Las pruebas a aprender no pueden quedar reguladas a que un ministro de educación decida hacerla o no decida hacerla, y la efectivísima presión que en este caso hizo la ministra de Educación porteña Acuña para lograr que se hicieran. Eso no puede quedar, la
educación de los chicos, el futuro de ellos y el futuro de la Argentina no puede quedar al libre arbitrio de un ministro de Educación. Así que son muchas las cuestiones en calidad educativa que tenemos que trabajar y ahí es donde me voy a enfocar. Gracias. Gracias, Sabrina. Interesantísimo, Sabrina. Sí, sí. ¿Qué otro programa para hablar largamente con ella sobre el lenguaje inclusivo? Sí. A ver,